Le cedo la palabra a la doctora Alcántara. Y sin pedir, sí, gracias. Está. La llegada a costas del Golfo en 1519 de la expedición encabezada por Hernán Cortés y la determinación de este último de llegar hasta la ciudad de Temistitán y apoderarse del imperio regido por Moctezuma, de cuyas noticias habían tenido los españoles desde la expedición de Juan de Grijalva, desencadenó en el área central de Mesoamérica un proceso acelerado de desintegración y reconfiguración de alianzas político-militares en el que los señoríos tlaxcaltecas decidieron jugar, no sin vacilar y luego de medir sus fuerzas, un papel preponderante. El propósito primordial de la nueva red de alianzas que comenzaba a gestarse era, por lo menos a ojos de los aliados indígenas, desmantelar la Triple Alianza, someter militarmente a los soberbios mexicas y obtener una mejor situación en las nuevas redes de dominio militar y recaudación tributaria, tal y como había ocurrido en el centro de México en otras ocasiones durante los últimos 400 años. Este proceso fue, sin duda, un proceso de doble manipulación, en el que Cortés acentuó y aprovechó las discordias entre los pueblos enemigos de la Triple Alianza, siguiendo los mismos principios que habían llevado a cabo durante la conquista del reino musulmán de Granada. A la vez, muchos pueblos de la zona central de Mesoamérica aprovecharon la llegada de estos extraños y violentos hombres y los insertaron en su propia dinámica bélica y política, para lograr imponerse a la Triple Alianza y establecer un nuevo equilibrio de poderes. La siguiente. Dentro de este proceso, por lo menos tal y como este fue contado en años posteriores, fue muy importante la adhesión al cristianismo de los señores nativos, a través del rito del bautismo. Sellaba el pacto con los capitanes españoles y el gran señor en cuyo nombre decían venir, y sobre todo porque cambiaba de facto su condición, la condición de estos señores locales, de gentiles a cristianos, otorgándoles un lugar completamente diferente desde el cual negociar y aliarse con los europeos. La siguiente, por favor. En los años que siguieron a la caída de Tenochtitlan, esta máquina de guerra, en la que participaron cientos de miles de efectivos militares tlaxcaltecas, dirigidos por sus señores y señoras, así como por sus militares de élite, avanzó, junto con los españoles y otros pueblos indígenas aliados, hacia el norte y hacia el sur, conquistando pueblos, ampliando la red de alianzas y fundando nuevos asentamientos. La siguiente. Mientras todo esto pasaba, comenzaron a llegar a la naciente Nueva España un nuevo tipo de conquistadores, interesados no en el oro ni en el trabajo de los naturales, sino en lo que ellos llamaban la salvación de sus almas. Los primeros en llegar fueron, además de los capellanes regulares y seculares que acompañaron a los conquistadores, varios hijos de San Francisco de Asís. Primero, Pedro de Gante y sus compañeros que murieron en la expedición a las Cigüeras, y un año más tarde, los 12, encabezados por Martín de Valencia. Siguiendo los pasos de sus predecesores, estos primeros franciscanos establecieron contactos con las familias nobles de los principales aliados a los conquistadores y fueron a residir a sus casas. Allí, en los Altépetl y en las casas de los señores aliados, comenzarían a organizar lo que serían un poco más tarde las primeras cabeceras de doctrina. Allí también darían inicio al verdadero proceso de evangelización, concentrando sus esfuerzos en un primer momento en la instrucción cristiana e introducción de los primeros sacramentos, comenzando obviamente por el bautismo entre los jóvenes, hijos, nietos y parientes de esos señores que habían aliado sus fuerzas a las armas españolas. La siguiente. Se conformó así un nuevo tipo de alianza entre ciertos frailes y ciertas familias nobles indígenas, entre ciertas órdenes religiosas y Altépetl, Calpulli y Tlaxilacalli específicos, volviéndose los primeros padres de una nueva comunidad espiritual y los segundos el sustento de la misma. La siguiente. Allí, en las casas de los señores locales, los frailes menores comenzaron a fundar los pilares de lo que ellos llamarían una nueva y primitiva iglesia, una iglesia que debía constituirse sobre los ideales de las primeras comunidades cristianas, pero con la materia prima de una humanidad recién descubierta y que por ende no se hallaba contaminada por los vicios de Occidente ni se veía afectada por el emergente cisma protestante. Este anhelo de construir una nueva y primitiva iglesia llevó a los franciscanos
así como a los dominicos y agustinos que los siguieron, a, en primer lugar, fortalecer las estructuras autonómicas de los Saltépetl, favoreciendo a ciertas élites locales en detrimento de otras. B, a elegir las lenguas indígenas como idiomas de cristianización, abocándose a su estudio, decodificación y alfabetización. C, a promover la inculturación del cristianismo. D, a involucrar a las poblaciones nativas en el proceso de su propia conversión, a través de la educación y la conformación de cuerpos de laicos que se convertirían en colaboradores de los frailes en todos los niveles y en todas las actividades relacionadas con la difusión del nuevo culto, desde la catequesis hasta la elaboración de los programas arquitectónicos, plásticos y textuales que servirían para difundir y acompañar las nuevas prácticas cristianas. El proyecto de evangelización franciscano fue un proyecto educativo diversificado, de carácter estamental, donde respetando los principios de la estratificación social vigentes en la Mesoamérica del posclásico y equiparándolos a sus contrapartes europeas, cada sector de la sociedad recibía un tipo de educación diferente, en función de su calidad y condición, como se le decía en la época. Así, mientras los nobles indígenas, el cimiento sobre el que se edificaría esa nueva sociedad, comenzaron a ser instruidos en el cristianismo, primeras letras, latinidad y artes liberales, aquellos otros nahuas de sectores menos favorecidos se convertirían en un cuerpo de artesanos y artistas calificados o recibirían únicamente instrucción cristiana de carácter elemental. Estos cuerpos de laicos fueron los colaboradores más cercanos de los frailes, los encargados reales de la instrucción y cuidado de las prácticas cristianas en muchos pueblos y regiones, y algunos de ellos se convirtieron también en maestros de sus propios mentores, pues fueron estos hombres los que le enseñaron a los frailes las lenguas de la tierra, y gracias a ellos fue que pudieron decodificarlas y alfabetizarlas. Gracias a ellos también fue que pudieron llevar a cabo la llamada inculturación del cristianismo, es decir, la adopción de ciertas palabras, conceptos, prácticas e imágenes propias de las tradiciones antiguas, a las que se esperaba poder separar de sus contenidos paganos o idolátricos, para asociarlas con nuevos referentes cristianos, de modo que pudieran volverse en vehículos de conversión. La siguiente. De aquellos primeros años de la evangelización han llegado a nosotros visiones encontradas y contradictorias. Algunas fuentes, como las cartas de Pedro de Gante y los relatos históricos de Diego Muñoz Camargo, hablan del desconcierto que producían en la gente del común los franciscanos, su pobreza y sus esfuerzos, particularmente sus esfuerzos por perseguir y destruir los antiguos cultos y las antiguas imágenes divinas, sus esfuerzos por predicar a través de señas y gestos, sus esfuerzos por hacerse entender a través de intérpretes. Son hombres sin sentido que no buscan placer ni contento, sino tristeza y soledad, dice Muñoz Camargo que la gente decía. La siguiente. A la vez, contamos con infinidad de narrativas triunfalistas y apologéticas, como las de los padres Motolinía, Mendieta y Valadez, que hablan del éxito de aquella primera evangelización, de las masas de indígenas que buscaban a los frailes demandando el bautismo, del poder de los propios sacramentos para transformar ánimos y sociedades enteras, y del talento, sabiduría, virtud y habilidades de los propios franciscanos para realizar múltiples tareas en aquellos primeros años. La siguiente. Pero ¿con qué otras fuentes contamos para acercarnos a esta primitiva evangelización? Más allá de las crónicas de religiosos y laicos que escribieron sus obras en función de sus propias agendas. Del siglo XVI han llegado a nosotros numerosos textos relacionados con los procesos de difusión y adopción del catolicismo y con las devociones católicas de los pueblos nahuas, entre los que sobresalen catecismos, sermones, confesionarios, traducciones de pasajes bíblicos, ejercicios espirituales, vidas de santos, cantos, colecciones de ejemplos, piezas teatrales y pláticas moralizantes. Muchos de estos textos fueron elaborados por religiosos que se valieron de informantes y correctores indígenas para dotar a sus escritos de inteligibilidad. Otros fueron diseñados y redactados paso a paso en el concurso de eclesiásticos e indígenas letrados, y algunos más fueron compuestos lejos de la vigilancia de los ministros de la Iglesia por aquellos nahuas que se encargaban del mantenimiento de las devociones locales. Las doctrinas, por ejemplo, son un buen principio, pues fueron obras de amplísima difusión en la que se asentó el núcleo de creencias y preceptos que los neófitos debían guardar y profesar,
así como las prácticas religiosas que debían llevar a cabo y las oraciones con las que debían dirigirse al Dios cristiano y a sus santos. Sin embargo, no debe perderse de vista que las doctrinas nos ponen de frente con un ideal o una expectativa, es decir, con aquello que los frailes querían que los naturales aprendieran y practicaran de memoria, pero no necesariamente con lo que ellos entendieron o recuperaron de ese discurso. A diferencia de esto, otros géneros textuales, como los sermones, pueden ayudarnos un poco más a tener una mejor comprensión de los marcos en los que se dio aquella primera interacción, la siguiente. Del siglo XVI se conservan, en distintos repositorios de México y el mundo, 3 impresos y alrededor de 10 manuscritos que contienen sermones en lengua náhuatl elaborados para ser predicados ante los naturales. Dentro de este corpus sobresale el manuscrito 1482 de la Biblioteca Nacional de México, que contiene 49 sermones atribuidos a Fray Bernardino de Sahagún y 33 atribuidos a Fray Alonso de Escalona, quien doctrinó y predicó en Tlaxcala. Estos sermones permanecen hasta el día de hoy inéditos, por no decir que casi completamente inexplorados. La siguiente. Actualmente, coordina un proyecto colectivo cuyo propósito es elaborar un instrumento catalográfico que facilite la consulta de estos sermones, así como la publicación del estudio, traducción y edición íntegra de este manuscrito. La siguiente. Una labor en la que también participa la doctora Lidia Gómez, aquí presente. A diferencia del extenso corpus de sermones novohispanos en castellanos que se difundieron impresos, estos sermones en lengua náhuatl tuvieron fines eminentemente catequéticos, pues se hallaban dirigidos a un auditorio mixto, conformado en una primera época por recién conversos y población no bautizada, así como por nobles indígenas que ya llevaban algunos años de instrucción cristiana. Estos sermones guardan testimonio de una interacción directa entre frailes y naturales y son fruto de un complejo y aún poco entendido proceso de experimentación y adecuación del mensaje cristiano a las capacidades de públicos específicos. La siguiente. Fray Alonso de Escalona llegó a Tlaxcala en 1531, siendo guardián Fray Luis de Fuensalida. En Tlaxcala, el padre Escalona perfeccionó sus conocimientos de náhuatl, reunió alrededor de 600 niños a los que les enseñó el catecismo y las primeras letras y comenzó a componer una serie de sermones para los domingos y las fiestas de los santos. De estos sermones, dijeron los cronistas de la orden, que fueron los primeros materiales que se emplearon para auxiliar a los predicadores en la Nueva España. Como una muestra de la riqueza de estos sermones, presentaré algunos fragmentos en los que pueden verse huellas de aquellas primeras interacciones. El primero de ellos, en torno al tema del bautismo, tan caro en la retórica tlaxcalteca sobre la alianza. Cito. Cuando alguno se moja la cabeza con el agua de Dios, enseguida sale a su encuentro el demonio para ponerlo a prueba. Hijos míos, ustedes se mojaron la cabeza con el agua de Dios para volverse hacia nuestro Señor, para despreciar enteramente al Tlacatecolotl demonio. Dado que despreciaron enteramente al demonio, por ello éste siente mucho pesar, por ello muchas veces los pone a prueba, para engañarlos otra vez, para que otra vez hagan lo que andaban haciendo cuando aún no se habían bautizado. Por causa de esto es muy necesario que vivan prudentemente, para que no los engañen. Primeramente, se requiere que nos apartemos de nuestras madres, de nuestros padres. Esto quiere decir, hijos míos, si ellos, sus madres, sus padres o sus parientes los persuaden al pecado, apártense de ellos, para que no los contagien, para que no pequen ustedes otra vez, para que no perturben al que es su teot, al que es su tlatoani. Y ustedes, hijos nuestros, no tienen en nada el bautismo, no lo cuidan, de inmediato, otra vez hacen lo que antes andaban haciendo. Y tú, que eres malvado, no quieres abandonar en nada, no quieres apartarte de tu linaje, de tus mujeres secretas. Con ello es evidente que no perteneces a nuestro Señor y que solo con el Tlacatecolotl demonio tienes vínculos. La siguiente. Para los frailes, el rito del bautismo implicaba la adquisición de un nuevo carácter y la ruptura con todo lo anterior, incluyendo, en el caso de los recién conversos, las relaciones familiares y las costumbres de sus antepasados más directos. Para los nahuas, en cambio, en una primera época, este rito era el símbolo de un pacto político,
y del interés por acercarse a un nuevo culto religioso, sin que esto implicara necesariamente la renuncia y el olvido de todo lo anterior. Muchas de las fuentes asociadas con esta primitiva evangelización están aún por darnos a conocer sus secretos. Sin duda, de ellas emergerá un panorama mucho más complejo en el que la confusión, la incredulidad y la incomprensión por parte de sociedades enteras que no entienden el porqué de la condena y la proscripción de toda su forma de entender el mundo, tendrán un lugar mucho más importante del que hasta hoy se le ha concedido. O por lo menos, así parecen anunciarlo estos, los primeros sermones compuestos en la Nueva España, como podemos verlo en otro pasaje de los sermones de Escalona. Cito: hay algunos de ustedes que se conciben carentes de alma, que se conciben como si fueran venados, que se conciben como si por completo fueran a desaparecer. Ustedes no nos creen cuando les enseñamos, cuando les decimos que subirán al cielo, que no irán al lugar de los muertos. Y cuando les decimos que si sirven a nuestro Señor subirán al cielo a gozar por siempre, no creen en nada de lo que les decimos. Hijos míos, ¿acaso con nuestra boca inventamos lo que les enseñamos? La siguiente. Por último, no me queda sino invitarlos a la Ciudad de México a la exposición que hemos preparado y que estará abierta al público hasta mediados de noviembre en la sala de exposiciones de la Biblioteca Nacional de México, donde mostramos al público un conjunto sin precedentes de impresos y manuscritos en lengua náhuatl, entre los que destacan los manuscritos con sermones más tempranos que se conservan en México, y entre ellos el manuscrito 1482, donde se conservan estos sermones del padre Escalona, pionero, junto con otros notables franciscanos, de la evangelización en tierras tlaxcaltecas. Muchas gracias. Pasamos ahora a la segunda intervención de esta mesa. La presentación del doctor Pastrana de esta mañana lleva por título El carácter de la Alianza Hispano-Tlaxcalteca, interpretaciones y perspectivas. Sin duda, uno de los aspectos políticos más relevantes de la llamada conquista de México son las diversas alianzas establecidas entre las huestes españolas comandadas por Hernando Cortés y los distintos grupos indígenas, y de ellas, claro está, destaca la establecida con la élite que gobernaba la ciudad de Tlaxcala. Puede afirmarse que la versión generalmente aceptada del tema que me ocupa sostiene que después de una serie de enfrentamientos militares entre las fuerzas auxiliares de guerreros otomíes al servicio de Tlaxcala y las fuerzas hispano-indígenas, ya entonces ya había un ejército hispano-indígena, encabezadas por Hernando Cortés, los tlaxcaltecas iniciaron conversaciones que culminaron en una cese de hostilidades y que finalmente se concretó en una alianza político-militar que se mantuvo no solo durante el proceso de la caída de Tenochtitlan, sino que continuó y se extendió durante todo el periodo colonial y llegó al norte de México y a Guatemala y algunos otros lados. Como lo dijo muchos años después, el antiguo conquistador Fray Francisco de Aguilar. Él hace una muy buena síntesis de la idea generalmente tenemos de esta alianza. Y entre muchas pláticas que entre ellos pasaron, dijeron que se daban por vasallos de su majestad y que ellos le obedecerían y servirían en todo lo que ellos pudiesen, porque ellos lo cumplieron y cumplen hasta el día de hoy, porque dichos tlaxcaltecas, en todos los rebates y reencuentros de guerra que los mexicanos tuvieron con los cristianos, les favorecieron y ayudaron con todo su poder. Hasta por ellos poner muchas veces la vida en el tablero, como pareció después claro, por lo cual los dichos tlaxcaltecas merecieron merecieron mucho, y el rey nuestro Señor tenía y tiene obligación de tenerlos en mucho y ponerlos en toda libertad. Que es una magnífica síntesis de lo que seguimos pensando en términos generales del tema. Pero hay que ver de dónde viene esta idea. El primer texto que refiere a esta alianza es la segunda carta de relación de Hernando Cortés, ya citada en la primera mesa, fechada el 30 de octubre de 1520 en Segura de la Frontera, Tepeaca, y que refiere a los eventos sucedidos durante todo el año anterior, y buena parte de él que escribía. El capitán extremeño refiere en estos términos la alianza. Primero llegó una embajada de 50 principales, encabezada por Xicotenca el joven, solicitando que los quisiesen admitir al real servicio de vuestra majestad y a mi amistad y les perdonase los yerros pasados. Más adelante, ya reunidos con los señores de Tlaxcala, ellos quedaron y se ofrecieron por súbditos y vasallos de vuestra majestad y para su real servicio, y ofrecieron sus personas y haciendas, y así lo hicieron y han hecho hasta hoy, y creo que lo harán por siempre, por lo que adelante vuestra majestad verá. De esta forma, para Cortés y muchos de los autores que lo siguieron,
No había duda, el vínculo establecido entre los tlaxcaltecas e hispanos se inscribía plenamente en la tradición jurídica y política peninsular. Se trataba del establecimiento de un nexo de vasallaje, en que los tlaxcaltecas admitían dar servicio a su majestad católica a cambio de protección contra los abusos cometidos por los malvados tenochtitlan. Todo ello por intermedio y representación de don Hernando. Vuelve a decir que en el discurso de Cortés esa interpretación jurídica y política era no solo clara y evidente en sí misma, sino totalmente necesaria para dar certeza jurídica a sus acciones, tanto de cara a los reclamos de Diego de Velázquez, como para apoyar ya en el momento en que está escribiendo, en que está mandando la segunda carta de relación, las acciones que está emprendiendo para hacer una justa guerra en contra de los mexicas por vasallos rebelados. También es de notar que Cortés escribe después de la derrota de la Noche Triste y su regreso al territorio controlado por Tlaxcala, donde ellos pudieron acabar con su ejército de habérselo propuesto. Estamos pues ante el comentario de una alianza, insisto, ya probada, y no de una noticia contemporánea de los hechos. Por ello dice, y así lo hicieron y han hecho hasta hoy, y creo lo harán por siempre. La versión de la segunda carta de relación pasa tanto en ese sentido, tanto por el tamiz de la argumentación jurídica como de la experiencia de eventos posteriores. Al igual que con otros muchos acontecimientos de la conquista, la interpretación española de este pacto político ha permeado y permanecido casi sin discusión a lo largo del tiempo. Sin pretender hacer una revisión exhaustiva, que sería tema de otro trabajo, es notorio cómo libros claves de la historiografía de la conquista, como los de Francisco López de Gómara, Antonio de Solís, William Prescott o Hugh Thomas, por mencionar solo algunos, han dado por sentada la alianza entre hispanos y tlaxcaltecas justamente en los términos expresados por Cortés, como el establecimiento de una relación de vasallaje. Pocas veces se ha preguntado respecto de los términos en que esta alianza pudo ser entendida, comprendida, interpretada y concebida por los indígenas justo en ese primer momento y no a la luz de la situación colonial posterior. Hay visiones divergentes, por ejemplo en la llamada Nueva Historia de la Conquista, pero han caído, creo yo, en el extremo opuesto. Suponer que los castellanos fueron meros instrumentos de los afanes indígenas. Toda relación política en momentos de crisis y de cambio, esta debió ser mucho más dinámica que las posiciones antes señaladas. En ese sentido, quiero poner la siguiente, por favor. En ese sentido, es claro que en esos primeros contactos establecidos en septiembre de 1519, los indígenas nada o muy poco conocerían y aún menos comprenderían del derecho hispano. Que los términos mismos en que están expresados dichos vínculos, recordemos, vasallaje que menciona Cortés, pues no serían claros para ellos, no sabrían a qué se estarían comprometiendo si es que acaso lo hicieron. Por otro lado, es muy interesante que muchas de las fuentes más bien hablan de amigos, de hacer amigos, se dieron como amigos, buscaron la amistad. Hay una diferencia muy grande entre ser vasallo y ser amigo. Se puede ser las dos cosas, pero no es lo mismo. Y eso es una cuestión muy interesante que se ha dejado un poco de lado. Entonces, en ese momento es claro para las partes que no hay una claridad, no hay una precisión de los términos de esas relaciones políticas que están estableciendo, ni de las obligaciones entre las partes. Es más, los aspectos de protocolo necesario para confirmar una relación de vasallaje, hasta donde yo tengo conocimiento, se encuentran ausentes de los relatos de cronistas e historiadores, tanto de tradición hispana como de tradición indígena, y será más bien los autores ya muy tardíos, siglo XVII, siglo XVIII, cuando ellos ya hablen realmente de la ceremonia de vasallaje, lo cual es muy interesante. Por su parte, en muchos textos de tradición indígena también es clara la ausencia de esos conceptos, no aparecen o aparecen ya de manera muy tardía. En las historias historiográficas, ya lo dije, aparece ya más continuamente esta idea, y la idea de servir al rey, que además en ese momento pues el rey de España sería una absoluta entelequia, no habría manera de confirmar siquiera su existencia. Llama la atención que las escenas correspondientes a la alianza, aquí nada más tenemos este atractivo visual, ¿verdad? Es la llegada a Tlaxcala de Diego Durán, donde tenemos justamente el nombre, ahí en la escritura náhuatl, ¿no? el lugar de que se hacen tortillas. La siguiente, por favor. Tenemos el lienzo de Tlaxcala, que ya Berenice ha puesto. Es la escena principal, la alegoría de los 4 sectores de Tlaxcala con los diferentes
casas, los diferentes gobernantes, y en medio, la parte, abajo del escudo, vendría la representación de Tlaxcala, y abajo, al pie, lo que se daría fundamento a todo eso, que es justamente la alianza entre españoles y tlaxcaltecas. Esto es hacia 1550-55, cuando se elaboran los documentos vinculados al lienzo de Tlaxcala, la Yautlacuilole, la pintura de guerra, que es como la menciona las actas del cabildo. La siguiente, por favor. Ahí tenemos un acercamiento. Están ahí muy cuatitos, al lado de la cruz, y se están en términos de abrazarse, y así se menciona en las primeras descripciones, que se volvieron muy amigos, se cayeron muy bien y se empezaron a abrazar. La siguiente, por favor. La primera es de las copias de Diodoro Serrano, que es las que publica Alfredo Chavero en el siglo XIX. Recuerden que los tres originales se perdieron, y le tenemos la copia barroca que se va a hacer en Tlaxcala y después se va a quedar en el Museo de Antropología. La copia de Juan Manuel Yláñez. Pero la idea es muy similar, o sea, es una relación entre iguales, no hay una relación jerárquica. No hay un personaje que esté más alto que el otro, o que tenga mayores símbolos, o que tenga la preeminencia. Aquí la imagen es muy clara, es una relación entre iguales, que no sería exactamente una relación de vasallaje en términos de la plástica que se está ahí representando. En ese sentido, puede decirse que hay dos tendencias. Cuando los textos de autores se acercan más a lo hispano, suelen hablar, o tienen más tendencia a hablar del rey, de la lealtad al rey, del vasallaje. Pero cuando se inclinan más por la tradición mesoamericana, hablan más de amistad, de lazos afectivos. La primera, según es una relación jerárquica permanente, el vasallaje es una relación permanente, no es revertible. La otra es una relación entre partes complementarias, no necesariamente de iguales, porque los grupos de amigos de iguales más existen con los psicólogos, pero en la práctica social eso nunca sucede. Es claro, pues, que más allá de lo expresado por Cortés, esta primera alianza no pudo ser entendida por los tlaxcaltecas en términos de la legislación española, no en el momento en el que se dio. Después es otra cosa. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo pudieron entenderla? La respuesta es clara, dentro de su propia tradición y experiencia política, normativa y militar. En este punto también es conveniente recordar que el sistema mesoamericano de alianzas ha sido muy poco estudiado. Hablamos mucho de eso, pero realmente lo hemos estudiado muy poco, hay muchas dudas al respecto. Sin embargo, es posible señalar que algunos aspectos generales, a partir de nexos particulares políticos, de que podemos tener alguna noticia, sobre todo de algunas guerras, y podríamos hacer por vía de mera exposición, como dos grandes vías. Las relaciones coyunturales, es decir, relaciones establecidas para campañas y situaciones específicas, y aquellas que se plantean para crear instituciones de mayor permanencia o por lo menos de mucho mayor aliento. En el primer caso están las alianzas establecidas, por ejemplo, por los mexicas, justamente con el Valle de Puebla-Tlaxcala para vencer a Azcapotzalco, y aquellas establecidas por los tenochcas con Tlacopan y Texcoco para reestructurar el viejo Excantlatoloyan y crear su nuevo Excantlatoloyan o triple alianza. Entonces tendríamos como que hay varias vertientes. Por supuesto, todas se tocan, pero podríamos hacer como esa distinción. No sabemos si en la perspectiva tlaxcalteca del momento, la alianza con los españoles fue realmente concebida como algo permanente. En la mente de Cortés sí, pero no sabemos si los tlaxcaltecas lo pensaban. O que constituyeran una alianza meramente regional o meramente coyuntural para vencer a los tenochcas y ya estarse quietos. En el primer caso, podemos un poco inferir a partir de lo que se cuenta de otras alianzas, comprendía, entre otras acciones y situaciones, las siguientes. 1. Apoyo militar, que podría comprender apoyo logístico, servicios de inteligencia, abasto de alimentos, aporte de cargadores, guerreros, conocimiento de rutas, etc. El reparto de botín de guerra, que eran las cosas que se tenía que acordar desde el principio. Cómo se iban a repartir en caso de victoria el botín. Y además una cosa muy interesante, los participantes de una alianza, aunque fuera por motivos muy concretos y muy temporales, tenían que participar, aunque fuera de manera meramente nominal, en la dirección de la guerra. La guerra se concibe como una dirección colectiva. Hay muchos referentes de que se ponían de acuerdo antes de emprender algún tipo de campaña. Un grupo puede ser el principal, pero se requiere la presencia y opinión de todas las partes que constituyen una alianza.
y también una serie de acciones rituales muy importantes para iniciar una guerra. Hacer una serie de ritos. Al que se le va a hacer la guerra se le avisa: oye, te vamos a hacer la guerra, y si te agarramos te vamos a matar, y vamos a matar a tu familia. Y los, bueno, está bien, y mandar regalos. Entonces hay una situación muy anómala en nuestra forma de ver las cosas, pero es muy común a Mesoamérica. La necesidad de señalar, de pactar la guerra misma. ¿Sí? Eso es una cuestión fundamental. Una vez logrados sus objetivos militares inmediatos, las alianzas podían llegar a constituir estructuras más permanentes con algunas de las siguientes funciones. Uno de los elementos centrales, uno de los elementos que fundamenta, que cementa la relación, es el establecimiento de nexos matrimoniales entre las élites, el cual debe distinguirse del simple intercambio de mujeres. Ahí es otra relación. Cuando hablamos de nexos matrimoniales, son mujeres de rango, que ambos contrayentes sean gente de rango, de linaje, porque la descendencia va a heredar la facultad de acceder al poder. Entonces necesita que sea una vía bilateral. ¿Sí? También ahí hay reglas, porque hay de rangos a rangos. Como había poligamia en Mesoamérica, pues sí, podían mandar parientes, pero de tercero o cuarto grado, o gente de muy alto grado. Eso es una cosa que nos permite ver el tipo de alianza que se está estableciendo. Por ejemplo, cuando las mujeres que se entregan a Cortés en Tabasco no son mujeres de rango. En cambio, en Tlaxcala sí, pero no son de alto rango, son como de tercera o cuarta línea. Eso es bien interesante para ver el tipo de alianza que posiblemente los tlaxcaltecas querían establecer con ellos. ¿Sí? Y tiene que hacerse la unión formal, o sea, no es nada más que sean las concubinas, tienen que hacerse los ritos de matrimonio. Esa es una cuestión así central, para establecer vínculos de parentesco de carácter permanente. Después se podrán matar y hacer la guerra a los descendientes, pero es muy importante eso para ir consolidando esas relaciones políticas, como ya lo planteaba Lévi-Strauss hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la descendencia va a constituir la base física, biológica de la élite de mando. Entonces no es cualquier asunto, es un asunto absolutamente central. También el establecimiento de reglas para ordenar políticamente diferentes territorios y sobre todo poblaciones, que hay un interés ahí. Entonces tienen que establecerse las reglas. ¿Cuáles son las reglas por las cuales van a establecerse el mando? Por ejemplo, cuando la Triple Alianza repoblaba un lugar que había sido destruido por la guerra, Orizapa, en la zona de Orizaba, hay un acuerdo, hay una serie de reglas establecidas para repoblar, y quién lo va a repoblar y cómo lo va a repoblar. Todo eso se tenía que establecer. Entonces, ese tipo de asuntos. Normas jurídicas, bien importantes, porque el Escantlatoloya y otras alianzas son tribunales de última instancia en una serie de casos de sucesión, de pena de muerte, de declaración de guerra, de fronteras, de distribución de tributos, de una serie de cosas. Entonces establece también esa condición de tribunal de última instancia, y esa es una condición de las alianzas. Otra cuestión muy importante, que ya habíamos visto anteriormente, pero que se tiene que consolidar: organizar y dirigir militarmente las campañas. Lo dice el propio Cortés a propósito de Tlaxcala. Y para sus guerras que han de ordenar, júntanse todos, y todos juntamente las ordenan y conciertan. Justamente para la zona de Tlaxcala. Administración económica, sobre todo en el manejo de tributos, el control de la producción, regulación del trabajo colectivo en obras públicas, concentración de alimentos y su distribución en periodos de escasez. Son todas las actividades que hacen, no nada más que digamos, alianzas se caían bien y ya, sino que tienen que hacer una serie de actividades. Administración religiosa, se tienen que administrar los santuarios, los lugares religiosos, y por supuesto tiene que haber una administración de las imágenes sagradas, que es justamente lo que hace Tenochtitlan al controlar Tepeyac, al controlar Cerro de la Estrella, al controlar Sierra Tlaloc, y al controlar incluso Teotihuacán, ciertos lugares de Teotihuacán. Lo que están haciendo es administrar la religiosidad. Entonces son parte de los elementos que podemos inferir que se están haciendo en la construcción de alianzas. Si bien en este momento no es posible contestar de manera absolutamente clara cuáles serían los términos formales y normativos de la alianza hispano-indígena en septiembre de 1519, es difícil pensar que realmente se aventaran a constituir una alianza permanente con alguien que acaban de conocer y no saben cómo le va a ir. Además, la documentación es francamente insuficiente.
Sí podemos inferir algo a partir de las primeras acciones que emprenden a partir del momento de la alianza hasta la entrada en Tenochtitlan, que es poquito después. Los tlaxcaltecas cumplen con todos los apoyos que usualmente se ejecutaban en las campañas militares y en las de las alianzas coyunturales. El más interesante en este sentido es el caso de Cholula. La siguiente, por favor. Va a ser justamente el caso de Cholula. Es particularmente ilustrativo. Como todos sabemos, en la historiografía novohispana hay dos posiciones respecto a la matanza de Cholula. Para unos estaba plenamente justificada, pues se planteaba una celada contra los hispanos, para otros nunca hubo tal, y los castellanos fueron manipulados por los tlaxcaltecas para vengarse de los agravios sufridos por los cholultecas y sus aliados. En todo caso, eso no es lo que nos interesa, sino cuál sería el ganador, cuál sería el que tendría interés en atacar Cholula. En ese sentido, es claro que la derrota de Cholula constituye un objetivo estratégico para los tlaxcaltecas desde el punto de vista militar, geopolítico y económico. La matanza y el consiguiente saqueo de la ciudad les permitiría, más allá de la revancha de los agravios supuestamente sufridos, eliminar a un competidor importante en el control del valle poblano tlaxcalteca y meter las manos en las redes de intercambio que controlaba Cholula. Lo dice Muñoz Camargo, lo cual, destruida y muerta en esta entrada gran muchedumbre de cholultecas, corrió la fama por toda la tierra de hasta México, que puso horrible espanto. Para los españoles, Cholula no era un objetivo militar de primera importancia, no lo era. De hecho, no quedaba claro que atacando Cholula realmente obtuvieran el efecto que querían, que era no ser atacados. Podría haber provocado justamente lo contrario. Entonces ahí tenemos justamente que en el caso de Cholula nos revela que en esta primera realización de la alianza, en esta primera etapa de la alianza, los ganones están siendo los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas son los que realmente están utilizando esta alianza para hacer caso, para defender, para promover sus propios desarrollos y sus propios intereses estratégicos. Para terminar, así por el momento no es posible responder de manera clara al carácter de la alianza entre Tlaxcala y los hispanos. Sí podemos decir, en cambio, que en un primer momento cada parte trató de sacar provecho de ella, en sus propios términos y siguiendo sus propios intereses, cada cual con su propio código normativo y su propia tradición. También puede verse el desarrollo de la alianza en el tiempo mismo de la conquista militar. En la medida que los acontecimientos políticos cambiaban, los objetivos tuvieron que ajustarse. No podemos pensar que fuera una idea sustancialista de un contrato definitivo desde el primer momento. Tuvo que haberse adaptado una y otra vez. También puede decirse que en la medida que los participantes iban conociendo mejor, que la élite tlaxcalteca fue asimilando las condiciones hispanas, tuvieron que reevaluar su propia postura y articularla de mejor manera en función de sus intereses estratégicos. Pero esa es otra historia y habrá que contarla en otro lugar. Gracias. Pasamos ahora a la última participación de esta mesa, la presentación de la doctora Lidia Gómez García. La participación que nos va a compartir esta mañana se intitula Escribiendo la historia indígena como aliados del rey de España, los anales nahuas de Tlaxcala, Puebla. Inicio con esta pequeña cita respecto a unos anales que están en Atlihuetzía, en el archivo de Atlihuetzía de los fiscales, y quisiera comentar. Jueves a 20 días del mes de noviembre de este año se dijo que entrara la Virgen, la imagen de la Señora Virgen Santa María la Limpia Concepción, la hizo el maestro Francisco Caballero. Los 8 pueblos de Tlaxcala la hicieron, entonces era mayordomo Diego de Santiago. En el 34, entonces se adornó la Santísima Cruz, 20 pesos y 2 tomines fue su costo, con todos los colores de oro fino, el dorador Sebastián Huehuero, y todo lo hizo por este costo el maestro dorador Sebastián Fabián, muy fino. A los ángeles y a Nuestra Madre de Guadalupe los hicieron en Puebla por 9 pesos. Estos anales, la traducción por cierto es de otro colega que también formó parte de los estudiantes del maestro Luis Reyes aquí en Tlaxcala, que es Raúl Macuel. Puse esta pequeña cita para mencionar los momentos finales de una tradición que empezó en el siglo XVI con la llegada de los españoles y un nuevo sistema
político en donde hay una alianza, como bien se ha mencionado, aquí no solamente en esta mesa, sino en la que nos precedió, una alianza que solo va a perdurar durante el periodo de los Habsburgo. Esa alianza se va a modificar una vez que llega la nueva Casa Real y principalmente con los cambios en el siglo XVIII, y este género de los anales va a empezar a perder preeminencia y se va a generar un nuevo género, que es el de los títulos primordiales. Si bien no quiere decir que hubo una ruptura, sino que inician este género de los títulos en el siglo XVII y poco a poco va a ir reemplazando, pero este es uno de los últimos que tenemos del siglo XVIII y termina este género. Y lo traigo como un ejemplo porque este es un género que nos habla de una alianza precisamente, y analizarlo nos ayuda a entender, creo, esta manera como se estableció la alianza y qué es lo que significa, y esa es la propuesta que vengo a poner a consideración de todos ustedes. A través de esta selectiva, de lo que he leído, esta selectiva reconstrucción histórica, los anales se suman a un abundante corpus documental de crónicas y relaciones históricas que desde el siglo XVI fue elaborado con propósito de reivindicar relaciones de méritos, tantos en lenguas nativas como en castellano, a fin de obtener prebendas y derechos. Como en casos similares, el autor indígena hizo una selectiva compilación de eventos sobre la historia de su pueblo que se había conservado en diversas tradiciones orales o escritas, pero interpretadas mediante una estrategia política que respondía a una coyuntura histórica, como ya hemos visto en estas mesas. En este contexto resulta digno de análisis que el noble escribano elaborara una historia escrita en náhuatl. Todos los criterios corresponden a los lineamientos de legitimidad de reivindicación de derechos requeridos por el sistema jurídico novohispano. En este sentido, los anales, ¿no?, tienen toda la tradición que van recogiendo de narrativa, ninguno de ellos se contrapone con el régimen hispano, es decir, nunca hablan, ay, estos malditos españoles, no, si acaso con algún hacendado, pero porque tienen problemas, pero en general, cuando tienen palabras duras, generalmente las tienen contra otros caciques o contra otros nobles indígenas, no necesariamente contra un grupo en particular. Por lo tanto, no son un género que va a hablar mal de los españoles, sino todo lo contrario. Tratan en estas narrativas de presentarse como fieles vasallos del rey, cristianos, están atendiendo la iglesia, están haciendo y cumpliendo con el trabajo que están obligados a hacer y pagando los tributos, ¿no? Entonces, esta es una característica de los anales de la región Puebla-Tlaxcala. Entonces nosotros pensaríamos que es para quedar bien con los españoles, ¿no? Pero nuestra gran sorpresa es que los anales no se presentaron ante ninguna autoridad española. No tuvo este fin, sino que permanecieron en archivos locales, como son estos, como muchos otros documentos de este tipo. No fueron presentados ante los españoles. Si no estaba destinada esta narrativa a una autoridad o jerarquía administrativa novohispana para mostrarse como buenos vasallos, ¿cuál es entonces el motivo de su elaboración? Precisamente con estos criterios. ¿Por qué no hablan mal de los españoles? ¿Por qué no empiezan a hablar de sus dioses? ¿Por qué no empiezan a decir que o alguna otra deidad, ¿no?, o algún otro ritual? No hablan de eso, siempre hablan en estricto apego a estos cánones, a pesar de que nunca se presentaron ante una autoridad española. Muchos de ellos apenas los estamos descubriendo, como ahora les voy a mostrar en otros casos. Nuevas aproximaciones interpretativas se han ido sumando a la traducción de documentos antiguos, como el caso de la Berenice, lo que ha permitido la proliferación de estudios basados en estas fuentes. En ellos se evidencia que los pueblos de indios como estructura jurídica, especialmente a través de procesos judiciales virreinales, desarrollaron tempranamente en el siglo XVI estrategias políticas en las cuales la escritura y pictografía fungió como un medio de negociación jurídica. Esto permitió construir relaciones de poder entre la sociedad nativa y la europea durante los 3 siglos de dominación.
Si bien estas investigaciones afirman que dichos documentos tenían como objetivo formar parte de procesos judiciales, no se ha reflexionado suficientemente sobre las estrategias políticas que subyacen en aquellas que no fueran producidas con estos objetivos, como es el caso de los anales y los códices de Chaloya. Cabe entonces preguntarse qué contextos históricos particulares permitieron la generación y conservación de tan abundante, porque es muy abundante el corpus documental, que no estaba destinado a fungir como evidencia en un litigio judicial. ¿Quiénes eran los autores? ¿Para qué audiencia escribían y con qué propósitos? Afortunadamente disponemos de una abundante y reciente historiografía que refleja la preocupación por este tema y que se centran en las estrategias de inserción de la nobleza indígena al sistema de poder novohispano, así como el papel fundamental que tuvo la escritura en lenguas nativas como mecanismo de mediación, como testimonio de una alianza política de los grupos nobles con la corona española. En ese sentido, este proceso evidencia la incorporación selectiva de saberes y prácticas políticas hispanas al repertorio de rituales legitimadores de la nobleza nativa y que constituyen un capital simbólico, entre ellos, y quiero hablar específicamente de esto, la tradición escrituraria. Por tradición escrituraria no me refiero a que los indígenas aprendieron a escribir, sino que dotaron a esa práctica de escritura de los elementos jurídicos para hacerla, para que tuviera legitimidad dentro del sistema político. ¿Cuáles son estos? Las firmas, el nombre de las autoridades que están inmersas, que esto lo encontramos en los anales, desde firmas hasta los nombres de las autoridades, también darle un formato de libro, decorar las capitulares, darle toda la caja para poder hacer anotaciones, ¿no? Entonces han dotado a los anales que tenemos en la región Puebla-Tlaxcala de todos estos elementos de legitimidad, y a esto es a lo que yo llamo una práctica escrituraria. No nada más es escribir, porque también tenemos hasta recibos, tenemos recibos de cuánto se le pagó al carpintero por 3 clavos, ¿no? Por ejemplo. Pero ese no es el caso aquí, sino aquí lo que tenemos es claramente la idea de escribir una historia y darle legitimidad. ¿Podemos pasar la siguiente? Okay. El tema de la escritura en lenguas nativas nos remite obligadamente al tema de la memoria colectiva, porque se supone que estas anales son narrativas. Desde el periodo prehispánico tenemos, sobre todo en la pintura mural, en la zona de Tlaxcala, elementos que nos permiten y nos ayudan a entender la importancia de la plástica, la importancia de la imagen en la generación de discursos que van dando legitimidad a las prácticas culturales. Lo interesante para mí es la manera como estas fueron incorporadas a un género literario. ¿Qué es lo que a mí me interesa en el análisis? Me interesa no solo los contenidos, que es lo que a casi a todo el mundo le importa, sino a mí lo que me interesa es la forma. A mí me interesa saber por qué escogieron este género literario y qué querían decir con él, y cómo incorporan la plástica y cómo incorporan la tradición escrituraria, para qué, con qué objetivo y qué fue lo que lograron con ella, cuál fue su función de este proceso. Bueno, este es la historia tolteca chichimeca, que es uno de los anales más tempranos que tenemos, ¿no? En este van a contar una historia de una migración, ¿no? Claro que cada quien, desde el maestro Luis Reyes, que fue quien lo tradujo, y siempre a nosotros nos hizo mucho énfasis, a pesar de que hay muchas interpretaciones ya, pero él siempre enfatizaba: estos anales fueron escritos no por el pueblo de Cuautinchan, sino por uno de los grupos que emigraron. Uno de los grupos fue el que escribió los anales, ¿no? Incluso lo dice en su introducción. Esto es muy importante para mí, porque quiero mostrarles cómo cuando hablamos de los pueblos indígenas y las alianzas, pensamos que los pueblos eran homogéneos, y no es así. Una característica, lo dice Luis Reyes, pero también Pedro Carrasco, una característica de las sociedades
prehispánicas y después en el principio del periodo novohispano, es que son multiétnicas. Y este es un ejemplo de alianza, pensando en lo que comentábamos ahora, este es un ejemplo de alianza. ¿Cuál es la característica de esta alianza? Que aquellos que deciden permanecer en estos grupos aliados no están obligados a sujetarse al otro en todo. Pueden tener un cierto grado de autonomía y por lo tanto pueblos de distintas etnias pueden vivir juntos. Un ejemplo pues es la historia tolteco-chichimeca, ¿no? Y uno de esos grupos toma decisiones, una de sus decisiones en el siglo XVI, cuando vio las nuevas circunstancias, pues dijo, yo de aquí me agarro y yo cuento mi historia, ¿no? Y contó su historia, que después Tepeaca le dice que así no era, que en realidad ellos eran los que habían dominado, en fin, ahí viene un problema de jurisdicción, pero lo más importante es entender, y creo que eso es lo importante de los anales, que no los escriben los pueblos, los escriben facciones de los pueblos. Y esas facciones nos revelan una alianza. Y es cuando comparamos distintos anales, podemos entender cuáles eran las características de esa alianza y cuáles eran los conflictos a los que se van enfrentando. Podemos ver entonces que van a usar estos signos de legitimidad y cada uno los va a usar según sus propios criterios. Pero si este es, como les digo, el motivo de la alianza o una característica de esta alianza, la pregunta es, entonces, ¿por qué se plantan como buenos vasallos de la corona? ¿No? Se supone que si están discutiendo entre ellos y se están planteando posturas al interior de cada uno de los pueblos, pues podría venir algo que no fuera tan cristiano, pero resulta que no es ese el caso. Al contrario, parece que una de las pugnas más importantes, una de las maneras más importantes de legitimizar su propia postura es presentándose como buenos vasallos del rey. En ese sentido, estas narrativas no son una historia. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, tenemos la enorme suerte que los tlaxcaltecas fueron un grupo dominante en la ciudad de Puebla cuando ésta se fundó. Y afortunadamente tenemos unos anales de la segunda mitad del siglo XVII. Uno los escriben los funcionarios de la República, que acabamos de escuchar en una excelente conferencia respecto a esto, lo que significaba la República y los cabildos, y otra los escriben los fiscales de iglesia. Y aquí es a donde vemos cómo cada uno de estos grupos tiene intereses distintos, representa posturas distintas y cómo luchan al interior por el poder en cada uno de estos pueblos, en cada uno de los pueblos. En este caso era un barrio nada más, ¿no? Entonces, la relevancia de los anales es que nos permiten entender en qué términos discutían, porque después lo empiezo a encontrar también pues en los otros anales como los de Atlihuetzía, Zacatelco, en la región de Tlaxcala, pero también otros anales que tenemos en la ciudad de Puebla, que vamos a ir viendo poco a poco. Una vez consumada la conquista y con el objetivo de establecer estrategias de gobierno, la corona castellana requirió que los nobles indígenas, conquistadores españoles y frailes redactaran crónicas sobre el origen y legítima posesión del territorio. Pienso, y en mi opinión, esta fue una de las características principales de los anales, en que hay que contar una historia y esa historia hay que irla defendiendo en los términos que están elaborados por la corona en señal de esta alianza. Los pueblos del Valle Poblano Tlaxcalteca tuvieron una tradición pictográfica realmente notable desde el periodo prehispánico, que recibió y compartió influencias con los pueblos de la Mixteca, por lo que ha sido catalogada de tradición Mixteca Puebla e identificada como estilo Puebla Tlaxcala. Esta tradición pictográfica tuvo continuidad durante el virreinato, lo que originó un excepcional corpus, de verdad excepcional corpus documental, del que se destacan las narrativas históricas pintadas en códices por los Tlahuilome.
quienes fueron testigos presenciales de esos eventos o así como sucesivas interpretaciones. Aquí es muy importante señalar la relevancia de los escribanos, porque los escribanos indios, básicamente cada institución tenía su propio escribano, los escribanos indios estaban entrenados también en el lenguaje jurídico y en el formato jurídico. Perfecto. Entonces, sí podemos ver la siguiente. Muy bien, estos son los anales y quisiera mencionar una característica, documentos en náhuatl no son anales, el de la izquierda no son anales, y el de la derecha es un documento de entrega de cuentas, las cuentas que se entregaban los gobernadores. Un aspecto importantísimo en las negociaciones cada año en la elección era justamente la entrega de cuentas del gobernador y por lo tanto estos documentos van asociados con la lectura de los anales o la lectura de códices en cada una de las sesiones que tenían. No eran sesiones abiertas, no eran asambleas abiertas, son sesiones exclusivamente para los nobles. Y hay que recordar aquí que hay una estructura muy particular de los pueblos indios. En los pueblos indios el gobernador es el del pueblo cabecera, después va a haber alcaldes de su propio pueblo y regidores de su propio pueblo. Pero luego los pueblos sujetos van a tener alcaldes o regidores según su jerarquía y cada uno de ellos tiene que entregar cuentas porque son los encargados, ellos son los encargados del tributo. En ese sentido, algunos de los nobles no pagan tributo, logra tener ese privilegio, pero en el momento en que es gobernador es sujeto obligado. Tiene que afianzarse si quiere ocupar el puesto de gobernador porque tiene que pagar el tributo que le corresponde al pueblo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos, comentaba hace un momento, uno de los primeros grupos en donde los nobles de diferentes pueblos ya fundados van a España, de los tlaxcaltecas, van a España a pedirle al rey sus preeminencias, ¿no? Entre otras cosas, ellos están solicitando no pagar tributo, ¿no? Porque ya es la época en donde les quitan ese derecho de no pagar tributo a algunos nobles. En este caso son nobles de linaje, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Bueno, aquí tratando de mostrar cómo la plástica, ¿no? Que está en Cacastla, por ejemplo, se va a poder ser reinterpretada como elemento de legitimación en los documentos novohispanos. Estos son unos anales, ¿no? El codicioso, y ustedes pueden ver los años alrededor, nada más que no están en línea, sino a los lados, y van mostrando a qué año se refiere. Siguiente, por favor. Lo mismo pasa con este documento que es el Cuscatzi. El siguiente. Este es el Oban, en donde lo que más va a permanecer hasta casi el siglo XVIII, que es cuando termina este género, es que la representación del año, ¿no? el del año va a seguir muy modificada, pero de todas maneras los años van a ser nombrados con este código. El siguiente. Bueno, aquí están los anales de Puebla. El de la izquierda es el de los fiscales del barrio tlaxcalteca y el de la derecha es el del Cabildo Indio. La siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco del bautismo, en realidad una queja que sí encontramos en los anales es que se acusan unos a otros de que no está bautizado, dijo que está bautizado pero en realidad no está bautizado, ¿no? Este tipo de quejas sí las encontramos en los anales. La siguiente. Y bueno, este es de Nealtican, que aquí ya vemos el cambio hacia los Techaloyan. En los Techaloyan va a dejar de contarse una historia, ¿no? Ya en el siglo XVIII, muy en la dinámica de la Ilustración, y lo que se va a contar es ese momento que es la conquista. Si la conquista tiene un impacto en la tradición escrituraria de los pueblos indígenas de la región Puebla-Tlaxcala, es justamente en el siglo XVIII, a través de los códices Techaloyan, donde el punto focal del documento es el encuentro con Cortés, el bautizo o con alguno de los conquistadores, el bautizo, el cambio de nombre y de ahí los derechos que tienen sobre tierras y aguas, ¿no? Entonces, este es un cambio muy importante
porque los anales que van hablando de una tradición, poco a poco se van a empezar a convertir en títulos primordiales, que ahí sí ya se habla del pueblo y no de facciones dentro de los pueblos. Siguiente. Bueno, esto es de los anales de Puebla, una erupción del Popo. Y para terminar, a manera de conclusión, la siguiente, esta que siempre la pongo, quisiera comentar un poco, es cuando muere Felipe IV, y lo que quiero decir es que parece cualquier cosa, pero bueno, aquí está Abraham, que sabe mucho más que yo, pero tiene todos los elementos de lo que es una vanitas. Quien pintó esto es porque conoce, no es un improvisado. Tiene absolutamente todos los elementos de lo que es la vanitas, incluso esta almita que sale de las costillas, no sé si la alcanzan a ver, se ven así como dos ojitos. No sé si lo ven. A ver, déjenme ver. ¿Sí se ve? ¿Aquí? ¿No? Esta es la imagen que a mí me hizo cuestionarme. ¿Por qué están poniendo esto para hablarse unos a otros? Esto lo entiendo si se lo van a enseñar al cura o al fraile, ¿no? Pero ¿por qué tienen que poner esto para discutir? Porque estos anales son producto de los cambios que hizo Palafox y Mendoza con la secularización de las parroquias, y hay un nuevo equilibrio de poder entre los pueblos indios, y los anales de Puebla reflejan estas dos facciones peleando. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención.